¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días en México, buenas tardes en Santiago de Chile y en España. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a todas, a todos, a este primer seminario virtual en 2023 que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. Este es el 11º seminario virtual desde el año 2020. En el marco de la pandemia nos hemos dado a la tarea de impulsar una serie de reflexiones sobre 3 grandes temas y sus derivados. Estos 3 grandes temas son la paz, la seguridad y el desarrollo. Y el seminario que nos convoca el día de hoy es imperioso, es necesario. Se cumple un año de esta fase del conflicto entre Rusia y Ucrania. No es que esta guerra haya comenzado el 24 de febrero de 2022, sino esta fase del conflicto en particular. Se trata de un conflicto longevo, sumamente complejo, cuyos antecedentes, si nos apuran mucho, los podríamos remontar a la fundación de la Rus de Kiev a finales del siglo IX y de ahí para el real, porque hemos visto la evolución del eslavismo, hemos visto el fin del Imperio Ruso, el nacimiento de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, el colapso soviético. Han pasado infinidad de eventos donde las relaciones entre Rusia y Ucrania han experimentado un notable estrés. Hoy estamos en un momento muy difícil, muy complicado, y el Centro Olof Palme les trae este seminario en 5 sesiones que tendremos cada viernes, comenzando el día de hoy y hasta el 24 de marzo. Y lo hicimos así porque pensamos que los impactos del conflicto son sumamente complejos. No podríamos agotar el análisis y no lo vamos a lograr, tengo que anticiparme a esto, en 5 sesiones. Es sumamente complejo y revisaremos diversas aristas. Hoy vamos a comenzar tratando de responder a la pregunta de cuánto cambió el mundo en este año. Hoy es el aniversario del inicio de esta etapa del conflicto y tenemos a 3 distinguidos, connotados amigos, colegas, que además son recurrentes en varios de los eventos de reflexión que ha llevado a cabo nuestro centro. Me refiero al doctor Abelardo Rodríguez Humano, al doctor José Julio Fernández y al maestro Daniel Soto Muñoz. Ellos van a discurrir desde diversas partes del mundo. Tengo que decir, Daniel nos acompaña desde Santiago de Chile, José Julio se está conectando allá, ya es un poquito tarde, desde Santiago de Compostela en España, y el doctor Abelardo está aquí en la misma zona horaria que una servidora en la Ciudad de México. Pero esto fue deliberado, convocarlos a ustedes es precisamente para tener una visión más plural y más de regiones
relaciones distintas a México. Nosotros, hacia el 24 de marzo, vamos a tener una sesión dedicada sobre todo a ver las consecuencias que tiene para México este conflicto, pero hoy vamos a tratar de hacer un análisis más global. Quiero permitirme dar la bienvenida también al público que nos acompaña aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live. Recordarle a nuestro amable auditorio, este seminario tiene la opción a una constancia con valor curricular tras una pequeña cuota de recuperación, y para tener derecho a esta constancia con valor curricular, sí les pedimos que la soliciten a más tardar 2 semanas después de que concluyamos el seminario. Como les decía, el seminario concluye el 24 de marzo, entonces simplemente por cuestiones administrativas y de logística del Centro Olof Palme, les pedimos que quienes deseen constancias por esta sesión o por la totalidad del seminario, porque pueden hacerlo así, se dirijan a nosotros lo más rápido posible para hacer este trámite. Voy a presentar algunos datos curriculares de nuestros distinguidos panelistas. Comienzo con el doctor Abelardo Rodríguez Humano. Él actualmente coordina la licenciatura en Relaciones Internacionales, además de ser profesor investigador en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y tiene el nivel 2. Es miembro de la International Studies Association y fue cátedra itinerante México-Reino Unido en el King's College de Londres y realizó investigación en el Shanghai Administration Institute en China y en Moscú y San Petersburgo, Rusia, en 2019. En 2022 fue profesor visitante en la Universidad de la Defensa de Estados Unidos y en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Varios de los que estamos aquí, pues tenemos contactos con la Universidad de la Defensa como docentes o como cursantes en algún momento de nuestras carreras. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami, donde también estudió historia. Es maestro en estudios latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior Edmund Walsh, Universidad de Georgetown. Tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y América Latina por la Universidad de California, Berkeley, y es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Él tiene una extensa carrera profesional como conferencista, por ejemplo, en universidades como Columbia, Georgetown, Duke, Queen's University, el Instituto de Economías del Desarrollo, la Universidad de Sofía en Japón, Kyunghee University en Seúl, en Corea, y el Beijing Administration Institute, como indicamos. También ha participado en seminarios internacionales como ponente y organizador de la mano del Woodrow Wilson International Center for Scholars y también en el CESNAF de la Armada de México y la Universidad de Guadalajara. Él es autor, coordinador y editor de 14 libros, entre los que podemos destacar Seguridad y Asuntos Internacionales, Teorías, Dimensiones, Interdisciplina, Instituciones, las Américas, Regiones y Política Mundial. Actualmente está elaborando una edición en español del libro La evolución de los estudios de seguridad internacional de Barry Busan, que le agradecemos mucho que lo haga porque ese libro es así como necesarísimo para quienes hacemos estudios en materia de seguridad. Lo felicito por eso, doctor, excelente iniciativa. Y también su texto más reciente, se los comento, se llama Crónica de la guerra en Ucrania, y otro que se llama Ucrania, prueba de fuego para la paz y la estabilidad global, en el Anuario Mexicano de Asuntos Globales, que está en prensa. Les presento también a José Julio Fernández Rodríguez. Él es director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, donde es catedrático de Derecho Constitucional. Él tiene un doctorado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociales, en periodismo y en comunicación audiovisual, y esa es una arista muy interesante. Les cuento que el año pasado José Julio tuvo la atinada idea de organizar un seminario sobre manipulación informativa que nos venía muy bien por 2 temas.
no solo esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde se dicen tantas cosas que no son demostrables, ¿no? Hay mucha infodemia, pero también vino bien porque todavía no salimos de la pandemia, seguimos en pandemia, y la pandemia es un buen ejemplo o mal ejemplo, ¿no? Respecto a la proliferación de información no científica, no demostrable. José Julio tuvo el tino de organizar este evento en el que tuvimos el gusto de participar y está también editando una obra en forma de libro sobre el particular que esperamos aparezca pronto, porque este es el tipo de análisis que nos hacen falta para documentar de mejor manera el mundo tan revuelto en que vivimos. Él tiene una amplia producción científica en los ámbitos de los derechos humanos, la seguridad y la defensa. Ha asistido como experto a diversos programas internacionales de cooperación y fortalecimiento institucional. Lo hemos tenido aquí en México varias veces en la UNAM y nos da mucho gusto recibirlo y su disposición para estar con nosotros a pesar de esta diferencia horaria. Finalmente les presento a Daniel Soto Muñoz. Él es abogado, coronel retirado de Carabineros de Chile, doctorante en procesos e instituciones políticas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, consultor en derechos humanos y seguridad. Él nos dijo que no le gusta que se haga una presentación muy extensa de su currículum, pero perdón, Daniel, me voy a permitir mencionar un par de cosas más. Él es egresado del CHDS, igual que yo. De hecho, ahí nos conocimos hace algunos añitos, no muchos. Y Daniel y yo hemos coincidido con algunas preocupaciones temáticas, por ejemplo, las misiones de paz de Naciones Unidas. Él ha colaborado en publicaciones que hemos desarrollado acá sobre el particular, y Daniel además es muy versátil. Él coordinó un par de libros sobre cine y delincuencia organizada. Los que somos fans del cine y lo usamos incluso hasta con fines didácticos, que creo que eso es muy sano, ¿no? Porque también nos ayuda a tener una interconexión con los estudiantes y con los colegas. Pues resulta que Daniel publicó un par de libros donde analiza películas, por decir, no sé, Los Intocables no la analizamos porque él me dijo que era demasiado hollywoodesca, pero otras películas que se abocan a temas de seguridad y la interpretación y el contexto y la relevancia que tienen para estudiar y comprender a la compleja realidad en materia de seguridad. Daniel está por publicar el próximo mes un libro que se titula Teoría y Práctica sobre el empleo de la fuerza bajo los estándares internacionales. Sumamente pertinente. Este libro lo va a publicar Rubicon Editores en marzo de este año, el próximo mes, y pertinente porque tenemos estas discusiones ahora, ¿no? ¿Hasta dónde es válido usar la fuerza? ¿Hasta dónde es válido invocar la legítima defensa? Tenemos muchas preguntas y aquí los expertos nos van a ayudar a responderlas. Sin más, le recuerdo al público aquí en Zoom y desde Facebook Live que nos pueden formular preguntas para ponerlas a consideración de nuestros distinguidos invitados. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a José Julio Fernández Rodríguez para que inicie la reflexión sobre estos complejos temas. Por favor, José Julio, bienvenido. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Para mí es muy satisfactorio colaborar con el Centro Olof Palme una vez más y agradezco sobremanera la invitación a la profesora Cristina Rosas. Yo le di varias vueltas a cómo conectar lo que sabemos ya del conflicto de Ucrania con la pregunta que nos propone la organización: ¿cómo cambió el mundo? ¿Cómo cambió el mundo? Entonces yo lo que he pergeñado, lo que he pensado es realizar una serie de constataciones de evidencias derivadas de este último año de guerra. No quiero ir ni más atrás iré poco hacia atrás y no quiero ir hacia adelante, no quiero ser prospectiva tampoco. Quiero centrarme para inaugurar estas reflexiones en este año de guerra, aunque sí haré alguna conexión previa y posterior, para después mis ilustres compañeros de mesa pues completarán las ideas
que yo no voy a entrar, obviamente, para no agotar tiempo ni agotar la sistemática de exposición. Bien, entonces, voy a hacerlo de una forma sistemática o un tanto telegráfica, una serie de constataciones derivadas desde mi punto de vista. Claro que soy hipercrítico, ya lo aviso, soy hipercrítico, sobre todo con las actitudes occidentales, una serie de constataciones derivadas de mi análisis personal e intransferible. Bien, primera constatación. Vamos a ir así de forma directa en 15 puntos. Primer punto, primera constatación. La sociedad internacional no quiso, no pudo o no fue capaz de evitar el inicio del conflicto armado. Recordarán, vuelvo hacia atrás un poquito, cómo al menos 6 meses antes de ese febrero del 2022 hubo un montón de reuniones, un montón de reuniones a alto nivel, incluso en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, y no fue posible detener la guerra. Ahora no vamos a buscar culpables, pero es obvio que esto es un defecto o un fracaso de una sociedad internacional que a lo largo de los últimos meses, 2021 y en enero y febrero de 2022, a pesar de hablar de la tensión belicista y geopolítica que había en la zona, en Ucrania, no fue posible evitar la invasión y el conflicto. Primera constatación inquietante, después volveré sobre esto. Primera constatación inquietante, la sociedad internacional no quiso, no pudo apostar por la paz. Segunda constatación, el nacionalismo ruso es belicista, es expansionista, no olvida el pasado soviético ni el pasado incluso zarista, aunque parecen contradictorios a nivel político, el zarismo y lo soviético, y recela de Occidente, sobre todo recela de la OTAN, pero la OTAN gran parte es también Unión Europea, más el aliado gringo. Y yo diría en esta constatación, con algo de razón, un poquito hacia atrás, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética, Yeltsin y compañía abrieron la mano a Europa, querían ser nuestros socios, y los halcones del Pentágono, los halcones de la Casa Blanca, no dejaron a Europa que fuera socia de Rusia. Llevamos la OTAN hasta las fronteras de Rusia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, y eso generó con un ultranacionalista como Putin pues una animadversión hacia Occidente exagerada, violenta, como se ha demostrado, pero con parte de razón a nivel geopolítico. Tercera constatación. Me centro ya más en la guerra y dejo las cuestiones más amplias para los otros ponentes. Tercera constatación. En los primeros meses de guerra, ya al principio, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, en la primera fase de la guerra, cuando Rusia quería conquistar Ucrania y hacer caer el gobierno, pues ya se evidenció las debilidades de sus fuerzas armadas. Esa debilidad fue la que cambió la estrategia del Kremlin, ¿no? De ocupar todo el país. La idea inicial de hacer cambiar el gobierno pasaron en una segunda fase a centrarse en el este y en una zona, digamos, de colchón al norte de Crimea, esa zona de Mariupol, bueno, ese colchón al norte de Crimea. Esto sorprendió a muchos analistas, ¿no? Occidentales. Yo he visto muchas sorpresas de esta debilidad militar rusa, a nivel organizativo, sobre todo, y a nivel de intendencia, sobre todo, ¿no? Tampoco las armas que se prometían eran tan sofisticadas, ni se llevaron. Los famosos carros de combate Armata no se llevaron porque era una fake news. Era una fake news, era manipulación informativa del Kremlin. A lo largo de los últimos años, Putin enfatizó los progresos militares de sus fuerzas armadas. Era todo manipulado, quizás sí, quizás sí. Por lo tanto, no era tan poderoso el ejército ruso como para enfrentarse a un ejército ucraniano cuyas armas estaban gran parte suministradas por Occidente y cada vez con más intensidad.
por otra parte, ¿no? Bueno, esto es un dato, una constatación muy relevante, ¿no? Para tranquilidad de Occidente y de la OTAN, las Fuerzas Armadas rusas no son comparables con las capacidades bélicas occidentales, ¿no? Entonces, esto refuerza el peligro chino respecto a Estados Unidos, pero eso es otro tema que ahora no voy a entrar. Es decir, Rusia ya no es el enemigo que se pensaba, y entonces vamos a centrarnos en el futuro inmediato, en el mar de Japón, en Taiwán y en esa zona caliente Asia-Pacífico. Bien, cuarta constatación. Inquietante. Occidente apuesta por la guerra. Ya lo dije antes al hablar de la Constitución 1, pero ahora lo reafirmo, ¿no? Que durante el conflicto Occidente apostó por la guerra. Hubo en los primeros meses, en esa primera fase, intentos de Macron, del presidente francés, de Scholz, el primer ministro alemán, de negociar, de tender la mano en cierto sentido a Putin, pero desaparecieron un poco, ¿no? Biden parece que no estaba por la labor desde el primer momento, no hay negociación, no hay nada, y hay lenguaje belicista continuamente, incluso increciendo a lo largo de los meses, por parte de los líderes occidentales. No ofrecen distensión en ningún momento, la que ofrece distensión es China. Después comento algo de eso también. Esto para un europeo como yo es verdaderamente frustrante, es verdaderamente inaudito. Mi presidente, el presidente de España, siempre con el lenguaje bélico, el amigo-enemigo, el lenguaje de la destrucción, el lenguaje de la muerte, enviando armas a los ucranianos para continuar el conflicto. Es decir, no digo que no haya que proteger o estar al lado del invadido, obviamente, ¿no? Obviamente hay un invasor que es Rusia y hay un país soberano invadido que es Ucrania, eso no se pone en duda, pero busquemos alternativas al envío de armas, alternativas al conflicto, alternativas a la guerra. Estamos en la Europa del siglo XXI. Esto me lleva a la quinta constatación, que a nivel geopolítico y geoestratégico parece que aún estamos en el siglo XX. Es decir, parece que la lógica de la paz y la lógica de los derechos humanos sigue siendo secundaria, como fue en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, etc., ¿no? En la invasión de Irak, en las dos guerras del Golfo, como fue con la caída de Gaddafi, como está siendo en Siria. Es decir, 2023, ¿no era momento ya de que la lógica de la paz y de los derechos humanos fuera la prioritaria? Pues parece que no, ¿no? Y las democracias occidentales, la Unión Europea a la cabeza, pues aún están instaladas sorprendentemente en el siglo XX, para mi sorpresa. Sexta constatación. La involucración de Occidente ha ido creciendo. Primero dábamos armas defensivas, bueno, esto es un poco eufemismo, ¿no? Pero bueno, entre comillas, ¿no? El coronel Soto lo explicaría seguramente mejor, ¿no? Primero dábamos armas defensivas y ahora desde hace ya, bueno, desde enero, ya se ofrecen armas ofensivas, básicamente dos, los Leopard alemanes y los Abrams, los carros de combate norteamericanos. Parece que hay una discusión si vamos a dar Occidente, la OTAN, vamos a dar aviones o no, sobre todo F-16 o no. Eso está sobre la mesa discutiéndose. ¿Esto por qué se produce? Por la debilidad rusa. Aquí me interrogo a mí mismo. ¿O porque era el plan previsto en Occidente? No creo. Yo creo que esa debilidad rusa que constaté antes ha envalentonado a la OTAN, por decirlo de alguna forma un poco popular, ¿no? Y entonces ahora ya se ve que se puede derrotar a Rusia, cosa que no se pensaba al principio a nivel militar. Se pensaba en minorar la invasión rusa, pero ahora se piensa en derrotarla. Pero no está claro a nivel OTAN, no está claro en qué grado hay que derrotar a Rusia. Parece que no conviene una derrota total, parece que no conviene desestabilizar el sistema ruso porque ahí está un armamento nuclear muy potente que no puede estar inestable. Es decir,
que no nos fiamos en la OTAN, estoy hablando como si fuera OTAN, ¿no?, de un posible sucesor de Putin, a ver si va a ser más nacionalista, más radical o más enemigo de Occidente que Putin. Bueno, entonces esta constatación militar es importante para el futuro que viene. Séptima constatación, hay cierto estancamiento del conflicto, ahora en febrero del 2023, y ciertas incertezas de cómo evolucionará. Parece que las dos partes directamente enfrentadas están un poco agotadas en sus suministros de municiones, por ejemplo, ¿no? Pero también parece que Occidente va a enfatizar la ayuda con esas nuevas armas ofensivas, pero hay muchas dudas en los analistas de nuevo de la OTAN, que es el punto de referencia que estoy tomando, de cómo va a evolucionar el conflicto, ¿no? Se puede derrotar a Rusia, pero no está claro cómo y en qué grado. O sea que el estancamiento no es nada bueno, porque si está estancado el conflicto, a lo mejor opciones de paz están ocultas en el medio de esa confusión o de esa incerteza. Octava constatación, la guerra acabará, como acaban todas las guerras, ¿no? Como acaban todas las guerras. El problema va a ser si se cierra en falso, si un mal cierre de la guerra alimentará conflictos o tensiones en el futuro o en otros lugares. Zona desmilitarizada, por ejemplo. Bueno, esto es perspectiva, no lo voy a hacer, dije que no lo iba a hacer, ¿no? O sea que la guerra acabará, pero aún no sabemos si acabará de forma correcta para la paz mundial. Novena constatación, el carácter híbrido del conflicto es rotundo, palmario, casi como ningún otro en la historia de la humanidad. La manipulación informativa, como comentaba Cristina antes, campa a sus anchas, campa por doquier, está en todas partes. Si os fijáis, cualquier información, los espectadores pueden hacer esta práctica. Una información puntual, el ataque de tal día de Rusia a Ucrania, de Ucrania a Rusia, tal día, buscadlo en la prensa. Y buscad prensa de varios países, ya veréis cómo la información es contradictoria. Contradictoria. No se sabe el número de bajas, no se sabe cuándo atacan, cuándo no atacan, los misiles que se derriban, los misiles que se lanzan, los aviones que caen, los que no caen. Todas las informaciones que circulan por la guerra se manipulan en ambos bandos, todas. O sea que es difícil saber la verdad, incluso yendo a fuentes directas y más especializadas, porque nadie es neutral, ¿no? Nadie es neutral en el conflicto. Occidente frente a Rusia, China, Irán, no son neutrales. Décima constatación, la opinión pública democrática europea, yo creo que debe exigir a nuestros líderes, debemos exigir a nuestros líderes distensión, negociaciones, propuestas de paz. Pero claro, para ello hay que ofertar cosas concretas a Rusia y a Ucrania, no solo palabras vanas y vacías. La gran duda aquí, de las propuestas que ahora empiezan a comentarse, aquí en Europa al menos, es si Ucrania debe aceptar o no la pérdida territorial, porque esa es la línea roja, ¿no? No parece razonable que Rusia, razonable es la palabra, no parece posible que Rusia devuelva Crimea ni el Donbass. Entonces, ¿es necesario que Ucrania renuncie a ese territorio para la paz o no? Bueno, esto es una duda, pero está claro que ya se sabe o ya es posible cómo avanzar en la distensión, eliminando sanciones, retirando sanciones a Rusia. Eso sería un elemento de distensión muy relevante en este momento en el que China parece dar una mano. Ahí está entonces la 11ª constatación. China es una aliada de Rusia, sin duda alguna. No fiel, no intenso, pero aliada de Rusia básicamente por oposición a Occidente. Pero hace equilibrios porque en el fondo no le interesa este conflicto bélico. Lo que quiere es una paz en el capitalismo mundial para comprar y vender sus productos, ¿no? Y no quiere que este conflicto le suponga un ejemplo negativo para sus ansias de invadir Taiwán en el futuro en plazo medio, ¿no? Curioso que parece ahora, en febrero de 2023, que la gente más relevante para la paz, el único que apuesta por la paz es China, por sus propios intereses, pero bueno, como todos los agentes internacionales, mueve sus intereses. Bien, ha propuesto ayer precisamente un plan de paz
que despois comento brevemente. 12ª, estoy acabando, constatación: el conflicto de Ucrania puede servir para sembrar o para comprobar ciertas claves que se seguirán en otros lugares, básicamente el que acabo de decir, el posible invasión de China de Taiwán. Esto está claro en los asesores de Biden, creo yo. Hay que mandar un mensaje a China de que si hace movimientos en falso en Taiwán, pues vamos a estar apoyando a los taiwaneses con armas, dinero y financiación hasta el final. Esta es una complicación, añadida a un conflicto territorial en Ucrania, ¿no? En la zona caliente Asia-Pacífico. 13ª constatación: la Zelensky manía, no sé si se puede decir esto, pero yo lo he visto leído, la Zelensky manía, es decir, las habilidades de Zelensky para estar en todos lados a nivel redes sociales y medios de audiovisuales, pues es el resultado de una muy hábil estrategia de imagen que se basa en esa hiperescenificación audiovisual. Muy exitosa, gran parte del apoyo occidental es gracias a esos esfuerzos de relaciones públicas de Zelensky y de su equipo, que al final proviene de la televisión. Son actores y guionistas y gente de audiovisual de la televisión, exitosos programas de televisión ucraniana. O sea que ahí se ve que no eran políticos profesionales, pero sí eran comunicadores profesionales, y ahí está el gran éxito. A pesar de que Rusia ha tenido, como sabemos, ingentes campañas de manipulación informativa, con granjas de trolls, con gran presencia en las redes, pero no ha sido suficiente. No han podido derrotar las campañas más tradicionales de imagen audiovisual en los medios, conferencias todos los días, reuniones todos los días, de Zelensky y compañía. 14ª constatación: hay una nueva táctica de guerra sentada en Ucrania, que es el empleo de drones. Esto tiene una gran consecuencia en derecho militar y en derechos humanos, porque tienen unas características especiales el ataque con drones, que ahora no voy a entrar, pero digamos que ya se habían perfilado en el conflicto hace 1 año y medio entre Azerbaiyán y Armenia, el uso de drones turcos por parte de los de Azerbaiyán, que así consiguieron dominar las zonas de Nagorno-Karabaj, pero que ahora se ha evidenciado un conflicto de carácter más global como este, como es un instrumento imprescindible de aquí en adelante. Rusia, sorprendentemente, no los tenía, usó los iraníes, ¿no? O sea que otro ejemplo de la falta de preparación del ejército ruso. Y 15ª constatación, ante la conclusión: el plan de China, el plan de paz de China, que es presente, es presentado ayer, presente, estaba el ministro de Asuntos Exteriores chino en Rusia, básicamente ofrece dos cosas, ¿no? La retirada de sanciones a Rusia, que Occidente le retire las sanciones a Rusia, y que Rusia prescinda de la amenaza nuclear. Occidente ya ha mostrado hoy escepticismo con este plan de paz. Obviamente no va a aceptar nada que venga de China. Esto es el problema geopolítico. O sea que aunque China es el mejor agente ahora para la paz, Occidente, Biden y la OTAN no querrán nada del plan de China seguramente. Por lo tanto, conclusión: que el conflicto seguirá desde una lógica belicista y no desde la lógica que debería ser, que la de derechos humanos, en un escenario que puede complicarse en cualquier momento, habida cuenta la amenaza nuclear. Yo creo que esto tiene que estar encima de la mesa y no hay que olvidarlo. Y la sorprendente parálisis de la opinión pública europea, que no somos capaces de presionar a nuestros líderes en términos de paz, de derechos humanos y de búsqueda de distensión para solucionar el conflicto. Mientras esto siga así, pues seguirá muriendo gente y seguirá pisoteada la vida y la libertad de las personas en la zona de guerra. Bueno, muchas gracias. Han sido 15 constataciones más una conclusión, intensas, polémicas en gran parte, pero derivadas de mi opinión personal. Gracias. Muchas gracias a José Julio. Son constataciones efectivamente polémicas, pero que invitan a pensar, invitan a la reflexión. Dos cosas que quisiera comentar. Efectivamente, esta debilidad militar de Rusia me hizo recordar, previo a la Segunda Guerra Mundial, aquella guerra de invierno, donde la Unión Soviética batalló mucho, sufrió mucho para poder imponerse a Finlandia,
que quizás sea históricamente un paralelismo también sobre uno de los escenarios posibles de desenlace de la guerra con Ucrania, la finlandización. Finlandia perdió la tercera parte de su territorio, pero el costo militar y humano para la Unión Soviética fue brutal. Fue tan brutal que eso decidió a Hitler realizar la Operación Barbarroja. Hitler no estaba convencido, pensaba que el poder militar de la Unión Soviética era enorme y se constató en la guerra contra Finlandia que no era así, y esto fue lo que llevó a la famosa Operación Barbarroja y a la incursión bélica de la Alemania nazi en territorio soviético, donde por cierto al llegar a Ucrania se cometieron muchas masacres, ¿no? Y este tema no lo podemos obviar pues por las condiciones actuales, ¿no? Y el quehacer de Occidente y la presencia militar y de tanques alemanes ahora también en Ucrania. Otro aspecto que quisiera destacar de lo expuesto por José Julio es el empoderamiento de la opción nuclear, pero no solo respecto a Rusia, sino también respecto a otros actores. Bueno, Estados Unidos el año pasado, Biden dio a conocer las Nuclear Estimates y ahí se anuncia que el stock nuclear de armas estratégicas que posee Estados Unidos ya no es un buen disuasor, que ahora hay que desarrollar mini nukes, hay que desarrollar pequeñas armas nucleares como esas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki de 16, 18, 20 kilotones y se les está asumiendo como opción de combate. Entonces, ahí tenemos un problema. El otro problema no se refirió directamente José Julio, pero es muy relevante. Corea del Norte se ha empoderado nuclearmente. Sabemos que le brinda apoyo militar a Rusia, pero nuclearmente no ha cesado de probar misiles y de realizar ensayos nucleares a lo largo de la pandemia y de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo que es más, Corea del Norte, en la voz de su polémico líder, ha declarado que no se va a desnuclearizar para que no le pase lo mismo que a Ucrania. ¿Se acuerdan que Ucrania firmó aquel memorándum de Budapest donde se supone que le entregaba las armas nucleares a Rusia a cambio de que Rusia nunca atentara contra su soberanía territorial ni su integridad? Pues esto no se cumplió. Pero ya también dijo José Julio que la OTAN no cumplió en términos de no extender su membresía al espacio postsoviético. Entonces, ahí como que hay culpas compartidas, ¿no? Y vale la pena pensar este conflicto como cuentas pendientes que no se resolvieron satisfactoriamente y que ahora afloran. Dicho esto, recordamos al público que puede formular preguntas para nuestros invitados, comentarios, tanto aquí en el chat de Zoom como a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Quienes pregunten a través de Facebook Live, nuestros asistentes en el Centro Olof Palme traerán las preguntas aquí al chat para consideración de nuestros invitados. Y sin más, le voy a pedir ahora a Daniel Soto que haga uso de la palabra. Daniel, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Bueno, la presentación de José Julio sirve de preámbulo para lo que voy a plantearles ahora y está relacionado con el panorama que nos presentó José Julio, pero también con un cuestionamiento que nos formuló en el inicio, y es que respecto de cada uno de los hechos que parecen relevantes en esta guerra, hay informaciones que son contradictorias o que se refutan. Uno de esos temas más cuestionables en torno a los crímenes de guerra, particularmente respecto de la posibilidad de crímenes cometidos de forma sistemática por Rusia. Entonces, la pregunta que, si me ayudas, María Cristina, con el PowerPoint, por favor. La pregunta que queremos dar respuesta en esta presentación es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy en día respecto de los crímenes? Porque de los crímenes de esta naturaleza, porque uno de los cambios importantes que nos plantea María Cristina en la convocatoria es que ha cambiado. Y normalmente hasta ahora, cuando discutíamos sobre crímenes de un conflicto armado, estábamos hablando de conflictos que terminaban, y una vez terminado el conflicto, discutíamos la responsabilidad de quienes, de los comandantes, de los combatientes que habían cometido atrocidades, y la responsabilidad que podía asistirle a los superiores.
La pregunta que nos formulamos en este minuto, en plena guerra, es, bueno, ¿qué hacemos con las denuncias que algunos medios que tienen bastante prestigio han constatado, como son, por ejemplo, Amnistía Internacional o Human Rights Watch o Al Jazeera, que hablan de atrocidades masivas cometidas desde el inicio de la invasión? Entonces, la pregunta que, o más bien el debate que queremos proponer con esta propuesta de presentación, o con la propuesta que hacemos con esta presentación, es cómo comprobamos si las infracciones rusas al derecho internacional humanitario forman parte de una estrategia militar de Putin. Si me ayuda con la primera lámina, por favor. Con la siguiente. Ay, muchas gracias. Entonces, la pregunta que nos formulamos es cómo comprobar si las infracciones graves que al derecho internacional humanitario que se atribuyen a las fuerzas invasoras, cómo acreditamos que forman parte de una estrategia militar. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando se trata de crímenes de guerra, en términos generales, el responsable es quien lo comete y sus comandantes, porque actúan colectivamente dentro de una operación. En segundo término, hoy en día se ha desarrollado en el derecho internacional penal la idea de la responsabilidad de los superiores, cuando los superiores conocían o debían conocer la ejecución de acciones ilícitas y no pusieron freno en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos. Se está discutiendo la posibilidad de atribuir responsabilidades penales también a los superiores uniformados y a los superiores políticos. La hipótesis que planteamos es que para poder sostener que esta sistematicidad de crímenes obedece a una estrategia militar, es decir, es parte de un método de conducir las hostilidades, deberíamos ser capaces de demostrar que las tácticas que contravienen los principios del derecho internacional humanitario forman parte efectivamente de una estrategia de conducción de la guerra. Lo que vamos a proponer en esta presentación es que para comprobar si las infracciones graves al DIH por las tropas rusas son o no un método para la conducción de las hostilidades, lo que se requiere, a propósito de las informaciones contradictorias sobre todos los elementos relevantes que ocurren en esta guerra que recién discutíamos, es que se debe acreditar que estas infracciones o estos crímenes efectivamente forman parte de una estrategia de una de las partes en conflicto, que en este caso sería Rusia. La siguiente, por favor. En una publicación cuyo link señalo un poco más adelante, aparecen una serie de atrocidades. Esta es en Kharkov, 18 de marzo del año 2022. Todo lo que les voy a mostrar ahora son de los principios de la guerra, edificios que corresponden a una institución cultural, son destruidos por un ataque aéreo. La siguiente, por favor. Aquí vemos en Kiev, más o menos en la misma época, un edificio de departamento, es decir, nítidamente civil, que es destruido por un cohete ruso. La siguiente, por favor. Y la devastación ahí es amplia. Aquí hay una escena muy, muy dura, que también es de Kharkov, donde se señala que un sinnúmero de personas civiles, por lo menos 15 de ellas resultan lesionados por ataques deliberados, intencionales, de la fuerza rusa a personas que estaban recibiendo en ese minuto asistencia humanitaria. La siguiente, por favor. En esta localidad de Bucha vemos ya una actuación policial para identificar la comisión de estos crímenes. Vemos que se reportan 58 civiles muertos en la ciudad. La siguiente, por favor. Y finalmente la última imagen que le queremos mostrar es de la ciudad portuaria de Mariupol, 27 de febrero, es decir, un par de días después de la invasión. Se reportan sinnúmeros de personas civiles muertas, y aquí tenemos una niñita cuyo cuerpo descansa finalmente en el hospital de la localidad. La siguiente, por favor. Entonces, para poder dar respuesta a esta interrogante de si estos crímenes forman efectivamente tácticas de una estrategia rusa, deberíamos
distinguir primero cuáles son los límites jurídicos para la guerra. Existen un sinnúmero de principios que derivan de lo que se denomina el derecho internacional humanitario, o derecho internacional de los conflictos armados, o derecho de la guerra, pero normalmente los tres principios más relevantes, donde existe consenso, son los siguientes. De acuerdo al principio de distinción, es lícito dar muerte a un enemigo, a un combatiente, pero es ilícito dar muerte o causar lesiones a una persona que no participa activamente en las hostilidades, a una persona que no es combatiente. Entonces, esto establece como consecuencia la obligación de garantizar la vida y la integridad de las personas civiles, y obliga a los combatientes, a los jefes militares, a orientar la destrucción a objetivos militares. El principio de limitación plantea que efectivamente, dado que existe una distinción entre combatientes y no combatientes, las hostilidades deben centrarse en combatientes y en objetivos militares. Y el principio de proporcionalidad nos plantea que la guerra no se desarrolla válidamente en grandes magnitudes, sino con propósitos específicos. El propósito de la guerra es neutralizar la capacidad de combate del adversario, y se debe privilegiar tomar prisioneras a las personas, a darles muerte, o a darles muerte a hacerlas sufrir. Y uno de los elementos importantes es que se puede aplicar tanta fuerza sea necesaria para conseguir una ventaja militar. O en otras palabras, se puede emplear fuerza en la magnitud mínima necesaria para cumplir con la destrucción de un objetivo militar. Y la proporcionalidad implica como consecuencia que el daño colateral, es decir, el daño a personas que no participan activamente de las hostilidades, debe reducirse al mínimo. Esos son los tres principios generales del derecho internacional humanitario. Entonces, si nosotros queremos identificar si determinada acción o no de combate es ilícita, debiésemos poder acreditar con los antecedentes básicos penales, documentales, testimoniales, periciales, que han ocurrido determinados hechos dentro de un contexto de conflicto armado, pero luego si queremos identificar efectivamente la naturaleza ilícita desde el punto de vista del derecho internacional humanitario del hecho, y atribuir responsabilidades tanto a los combatientes, a los comandantes, como a los superiores, tenemos que ir identificando cada uno de estos, si el hecho ilícito contraviene algunos o varios de los principios del derecho internacional humanitario. Veamos, por favor, la siguiente lámina. ¿Qué infracciones se pueden cometer en una guerra, y que son las que se atribuyen a la fuerza invasora, principalmente? Las fuerzas ucranianas también han sido objeto de reproche por crímenes de guerra, pero no de forma sistemática. Dentro de lo que se aprecia en este conflicto hay atentados contra la vida de personas civiles, la posibilidad de que se hayan dirigido intencionalmente ataques contra bienes culturales y lugares de culto, como las iglesias, la biblioteca, monumentos, etc. Saqueo, violencia sexual. El Comité Internacional de la Cruz Roja constató violencia sexual en prisioneros, y la destrucción o confiscación de bienes. Estas son de algunas de las cuestiones que más se han discutido. Ahora, ¿de dónde surgen estas normas que denominamos el derecho internacional humanitario? Surgen de lo que se denomina el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra, a principios del siglo XX, y los principales instrumentos son los que aparecen en este recuadro, que son básicamente las convenciones de Ginebra, los protocolos adicionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Entonces, para verificar si una determinada actuación es o no un ilícito dentro del derecho internacional humanitario, debemos recabar pruebas que permitan identificar la autoría y la participación. ¿Por qué autoría y participación? Porque hablamos de autor, cómplice, encubrido. Entonces debemos reunir antecedentes que permitan comprobar la autoría y participación de quien ejecute el acto, el combatiente, quien ordenó su ejecución, los comandantes militares, y quienes conducen
estratégicamente las operaciones, en definitiva, que son las autoridades uniformadas o militares y las autoridades políticas, que para estos eventos también se convierten en autoridades militares. En términos generales, el derecho procesal penal en todos los ordenamientos jurídicos considera que los hechos y las responsabilidades se acreditan mediante testimonios, pruebas documentales, pericia, que demuestren cómo ocurrieron los hechos y que esos hechos obedecen a una operación que se desarrolla con ocasión de un conflicto armado. Ahora, si queremos identificar si estos hechos ilícitos o estas infracciones graves al derecho internacional humanitario forman parte de una táctica que está dentro de una estrategia liderada por autoridades militares y uniformadas y civiles rusas, lo que debiésemos hacer es recabar antecedentes que nos permitan identificar cómo se vulneran cada uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario. Como por ejemplo, lo graficamos en la siguiente lámina, con un evento dramático que constata Human Rights Watch. En internet tiene un estudio muy acabado sobre este caso, que ocurre el 8 de abril del año pasado. A las 10:28 de la mañana, un montón de personas que solicitaban ayuda humanitaria en una estación de trenes sufren por las explosiones que daban la impresión que provenían de distintos espacios y que se originaban en un misil que tenía munición de racimo. Entonces, a lo menos murieron en el instante 50 personas y quedaron a lo menos unos 100 lesionados. Las imágenes que uno puede constatar son impactantes porque había muchas personas, la mayoría mujeres y niños, que estaban recibiendo esta ayuda humanitaria. Entonces, si nosotros quisiéramos reunir evidencia o apreciar un determinado evento desde un punto de vista técnico y constatar si es o no una infracción grave al derecho internacional humanitario, y cuál podrían ser la autoría y la participación de los combatientes, los comandantes y los superiores civiles y militares, debiésemos hacer el siguiente ejercicio. Si me ayudas con la próxima lámina. Estas son las municiones de racimo que constató Human Rights Watch. Ahí tenemos policía ucraniana que está analizando el proyectil balístico que fue el que causa esta destrucción. Entonces, la primera consideración debiese ser identificar si se vulneró el principio de extinción, es decir, si las víctimas participaban o no en las hostilidades. En este caso, vemos que aun cuando hubiesen existido combatientes, en cuyo caso hubiese sido un ataque lícito, existiría un sinnúmero de otras personas que no estaban participando en las hostilidades y podríamos constatar que efectivamente gran parte de las víctimas, 50 muertos y 100 civiles lesionados, no eran parte de los combates. El segundo principio, el de limitación, debiésemos distinguir si los métodos y los medios que se emplean para generar esta destrucción son lícitos o no. Cuando hablamos de medios, hablamos de tipo de armas, y cuando hablamos de métodos, hablamos de determinadas acciones destinadas a causar daño. Por ejemplo, cortar los suministros de energía. Sería un método, y sería un método prohibido. En este evento, la pregunta sería si el proyectil balístico empleado para generar esta destrucción estaba o no prohibido por normas internacionales, y nos encontramos que estaba prohibido porque se trata de munición de racimo. La munición de racimo, como las minas antipersonales, están prohibidas porque el principio general de limitación del daño en los conflictos armados establece que la idea es humanizar, entre comillas, la guerra, generando tratando de disminuir los daños superfluos o los sufrimientos innecesarios. Y lo que hace la munición de racimo es que no logra distinguir con claridad, afecta el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, porque no da efectivamente en un blanco preciso, sino que es capaz de generar este daño enorme a personas que no estaban participando en las hostilidades. Entonces, el principio de distinción se vulnera en este caso porque se trata de una estación que podría ser un objetivo militar, podríamos controvertir eso, pero donde principalmente las víctimas que se constatan son civiles. Entonces no se habría
cumplido o respetado el principio de distinción. El principio de limitación se habría contravenido de manera flagrante al emplearse armas que están expresamente prohibidas por las normas internacionales, y el principio de proporcionalidad en el evento que hubiese sido legítimo el ataque, porque ahí, si este lugar hubiese estado siendo custodiado por soldados, o el equipamiento o las locomotoras y demás medios de transporte estaban destinados a transportar carga o contenían munición, por ejemplo, podría haber sido un objetivo legítimo. El punto era si para conseguir la destrucción del objetivo legítimo era razonable aceptar la pérdida de vida humana en la magnitud que se generó. Entonces, si en el evento hipotético que hubiese sido un ataque legítimo, no sabría o se habría contravenido expresamente el principio de proporcionalidad, porque los daños colaterales fueron desproporcionados. Entonces, si nosotros queremos identificar si esto es o no una infracción grave al derecho internacional humanitario, cuál es la responsabilidad que podemos atribuirle a los participantes, debiésemos ser capaces en el análisis y en la reunión de pruebas de poder verificar la forma en que se cumplieron o se incumplieron los principios que acabamos de señalar. Si me ayuda con la última, por favor. Podríamos concluir entonces que la siguiente. Muchas gracias. Podríamos concluir entonces que estamos en una época de transformaciones en el mundo en que los crímenes internacionales ya no es una cuestión que analizamos ex post facto una vez que ha terminado la guerra, sino que son cuestiones que debiésemos ser capaces de evidenciar y de analizar en el momento mismo en que estos hechos graves están ocurriendo. Podríamos señalar con bastante propiedad que sí es posible investigar infracciones graves al derecho internacional humanitario cometido tanto por las fuerzas invasoras como por las fuerzas que se resisten, y podríamos identificar si esto pertenece o no a una estrategia militar en la medida que existan ciertos cánones, ciertos patrones de destrucción. En términos generales decíamos que las pruebas que se deben reunir en todo evento son aquellos que muestran que el hecho obedece es una consecuencia del conflicto armado que se ejecuta dentro de una operación militar, y como prueba específica debiésemos reunir evidencias que nos permitan analizar si este evento que estamos cuestionando corresponde o no a una táctica que forma parte de una estrategia global de los comandantes militares o de los jefes políticos que están destinados a contravenir los principios del derecho internacional humanitario. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos quienes han oído de que podría haber sido muy aburrido. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta reflexión sobre infracciones rusas al derecho internacional humanitario y cómo documentar si se trata de una táctica que responde a una estrategia militar para buscar la victoria. El ataque a civiles, pues es, digamos, el origen del derecho internacional humanitario. Estos principios a los que hacía alusión Daniel, la distinción, la limitación y la proporcionalidad, han sido torales para tratar de dilucidar si efectivamente se está atacando a objetivos civiles que, o sea, no están combatiendo, no, porque hay civiles que pueden tomar las armas para defenderse. Y por otro lado, qué tanto en un momento dado se puede afectarlos por las acciones bélicas del atacante, ¿no? Ahora que hablaba él de dirigir ataques contra bienes culturales, esto ya parece una terrible costumbre internacional. Me acordé mucho cuando escuchaba a Daniel del ataque a la biblioteca de Sarajevo, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué utilidad militar puede tener el destruir una biblioteca? ¿No? No es un objetivo militar, no es una fábrica de armas, sino que es memoria de un pueblo. O sea, la biblioteca de Sarajevo albergaba testimonios históricos sobre esa localidad, sobre culturas que se han asentado en las inmediaciones, y quedó reducida a cenizas. Y como esto hemos visto lamentablemente muchos incidentes donde el ataque a bienes culturales se convierte también en ataques a la memoria histórica de los pueblos. Se busca borrar su memoria, y por eso también, Daniel, se habla ahora mucho del memoricidio, ¿no? No solo se habla del genocidio, sino de un tipo específico de borrar
recuperar la memoria cultural de los pueblos. Pero bueno, lo que hemos visto en esta incursión bélica de Rusia en Ucrania parecería corroborar que efectivamente hay una táctica deliberada de atacar, de dirigirse hacia objetivos civiles, precisamente para mermar las capacidades de Ucrania, para desmoralizarla sobre todo y eventualmente que esto coadyuve a la victoria de los atacantes. Sin embargo, lo novedoso que nos plantea Daniel es poder documentar estos abusos, no cuando ya concluyó o cuando hay un cese de hostilidades en torno a este conflicto, sino poderlo documentar en el momento. Ese es un gran desafío. Las imágenes que nos mostró son desgarradoras, pero efectivamente ya son un testimonio que tenemos al alcance para reflexionar sobre las consecuencias humanitarias de este conflicto. Y es una variante también importante en esta mesa porque hemos hablado de consideraciones políticas, quizá de algunos efectos económicos, de la confrontación ideológica, pero el derecho internacional humanitario es un componente toral para el análisis de la situación que estamos revisando y que nos convoca este día. Muchas gracias a Daniel Soto. Le reitero a nuestro público, aquí en Zoom y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, que formulen sus preguntas. Ya estamos recibiendo varias aquí. Y sin más, le voy a solicitar al doctor Abelardo Rodríguez que haga uso de la palabra. Bienvenido, por favor. Sí, gracias, doctora María Cristina Rosas. Muchas gracias al Centro Olof Palme por esta amable invitación. Saludo a mis colegas en España y en Chile, y por supuesto al auditorio que nos sigue vía Zoom y Facebook Live. Creo que me permito felicitar a la doctora nuevamente por esta convocatoria siempre tan pertinente y tan acuciante en el sentido de hacer una pausa en este conflicto en marcha a un año, muy oportuno, de esta terrible guerra en Ucrania. Y lo que yo intentaré hacer a manera de charla, un conversatorio en complemento a lo que ya se ha manejado aquí por usted y por mis colegas, es una serie de reflexiones que me suscitan la pregunta que se plantea: ¿cómo ha cambiado el mundo a un año de esta guerra? Y recordar cambio y continuidad, teoría y procesos de toma de decisiones y la manera como el mundo se va transformando, que tiene como epicentro indudablemente la guerra en Ucrania. Recordaremos que estábamos el mundo tratando de dar respuestas desde distintas visiones y desde distintas perspectivas a la situación pandémica. El mundo se había volcado en ello, donde la cooperación internacional era fundamental, el tema del cambio climático y el futuro de la Tierra también presenta una serie de desafíos, las transformaciones científicas y tecnológicas que también se encontraban obviamente en la arena de las preocupaciones globales, cuando nos sorprende justo hace un año esta guerra que, como bien sabemos, es la continuación de una serie de anotaciones inconclusas, de revanchas y de memorias del pasado. Por ello, creo que es importante considerar que en el siglo XIX, gran parte de lo que nos lleva a dos guerras mundiales es este debate que se encuentra entre el imperialismo y el militarismo, y obviamente que decantan ya en dos guerras mundiales, en una transformación científica y tecnológica que nos llevan al lanzamiento de la bomba atómica, que plantean un corte histórico de un antes y un después en la historia de la humanidad, que le dan surgimiento al orden liberal de los últimos 70 años, que es justamente lo que yo creo que la guerra en Ucrania nos plantea de lo que está en juego, que es el orden del sistema internacional regido por la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que se encuentra en Nueva York, la misma formación de la OTAN que nació para contener y acotar
la expansión de la Unión Soviética, la formación del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, que estaba viendo los canadienses y los americanos de un posible ataque por el Ártico de manera aérea por parte de los soviéticos. Para eso nació, al igual que la OTAN. Pues resulta que todo esto de la Guerra Fría está justamente puesto a prueba en este momento, en una especie de disputa entre lo que se conoce como el Norte Atlántico, Estados Unidos, Canadá, Europa, vía OTAN, vía la Unión Europea, versus los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se encuentra Rusia, China, Irán, Pakistán, los países de la esfera postsoviética, que como sabemos no se encuentran cómodos con el status quo que representa este orden liberal de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Comando de Defensa Aeroespacial, incluyendo la Organización de Estados Americanos, que también ha condenado la invasión. Por supuesto, también la alianza de los países de Five Eyes que componen la alianza anglosajona por excelencia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que también se ha volcado completamente en contra en distintas posiciones, ya sea desde el lado de la inteligencia, ya sea desde el ámbito diplomático y militar, o ya sea desde el ámbito de la cooperación en el marco de el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y la Alianza Euroatlántica vía la OTAN. También ha habido una respuesta impresionante por parte de los países nórdicos. Las memorias de la guerra, el imperio ruso en el siglo XIX, esto lo conocen muy bien, obviamente los finlandeses fueron parte de ello. Este sacudimiento de la neutralidad sueca de los países nórdicos está a flor de piel, porque son la frontera al Ártico, que comparten, por supuesto, con Rusia. Entonces, todo este orden liberal, representado en el eje por Estados Unidos, tiene como epicentro, obviamente, la guerra en Ucrania. También vemos aquí como, en un segundo punto, como uno de los miembros del Consejo de Seguridad, los 5 miembros del Consejo Permanente, que son Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia, en este caso Rusia, con el poder de veto, ha replanteado obviamente los equilibrios del funcionamiento del Consejo de Seguridad en la ONU y ha trastocado y desafiado la razón de ser de la Organización de Naciones Unidas, que podría buscar una salida de paz. Esto fue desconocido, esto está en jaque, y lo que podemos ver en este momento es que la gran respuesta por parte de las Naciones Unidas es lo que tiene que ver con el seguimiento, la atención humanitaria a los refugiados y desplazados que se encuentran en la zona postsoviética y europea, y obviamente alrededor del mundo, con cerca de 7.7 millones de desplazados, una cifra tremenda en este último año. Vemos también que yo creo que es obvio, pero es importante no dejar de perder de vista desde un enfoque de las relaciones internacionales, desde un enfoque de la geopolítica y también este nuevo debate post-imperial y post-gran superpoder, que Rusia es el país más grande de la Tierra y comparte 14 fronteras que en este caso, obviamente, al indicarse, al establecerse esta guerra, puso en alerta a las 14 fronteras junto con sus vecindades en Asia, en Europa, y como ya mencioné, en el Ártico, y además
también por la disputa que se encuentra en el Ártico, obviamente, como ya lo mencioné, el caso de la frontera que comparte Estados Unidos vía Alaska y la frontera en el Ártico con Canadá, lo cual trastoca a nuestro continente. Y un elemento que a mí me llama mucho la atención, hay un debate muy fuerte a nivel global de que Rusia no tiene la capacidad de ser una gran superpotencia porque tiene un déficit en el marco de su Producto Interno Bruto, porque no tiene el tipo de desarrollo científico y tecnológico que tiene Europa o que tiene Estados Unidos o que tiene China, etcétera, que es la 11ª o 12ª economía del mundo. Sin embargo, es el país que tiene el mayor arsenal nuclear del planeta. Y a mí me parece que ese elemento es un elemento disruptivo y es el as bajo la manga con el cual está obviamente funcionando este esquema en el cual está desarrollando su beta expansiva de los últimos años. Como ya mencioné, hay una ruptura del sistema internacional y creo que es importante identificar que desde un punto de vista analítico, que el hecho en el cambio y continuidad de que Rusia haya sido una potencia regional que haya derrotado a Suecia, a Francia en el siglo XVIII, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y haber sido la gran superpotencia de la Guerra Fría, que la familia del presidente Putin formó parte de ello durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y él mismo es parte de esa arquitectura de la mentalidad de la Guerra Fría, aunque ha sido crítico del manejo, sobre todo en los años de Gorbachev. Hay esta mentalidad de continuación, de ser una gran potencia hegemónica, y eso es justamente lo que se plantea como parte de la, si se me permite, de la esquizofrenia, de alguna manera, de esta memoria acumulada de moverse de alguna manera como una potencia imperial, aspirando a una gran superpotencia, y es justamente lo que podemos encontrar que en estos últimos 30 años, tras la independencia ya de Ucrania, desde 1991, que se establecen estos elementos que son, me parece a mí, pivotes y extraordinariamente problemáticos, que se reafirman ya en 2008 con la guerra en Georgia. En 2014, como ya se apuntó, esta continuación de la anexión de Crimea y obviamente el asalto a Donbass a partir del 2014 y esta disputa que se generó desde el 2014 hasta la actualidad, hasta el 2022. Ya tenemos este año que nos pone sobre la mesa. Yo recuerdo que a principios de los 90, discutiendo en clase con Kenneth Waltz sobre el tema de la guerra, More may be better, cuando hablaba de más bombas nucleares serían mejor para el sistema internacional, tenía este debate Kenneth Waltz, que de alguna manera iba a generar equilibrios para la paz en la medida que el sistema internacional podía avanzar hacia un sistema nuclear mucho más robusto. Creo yo que se ha presentado esta tesis es justamente el dilema, porque nos pone sobre la mesa el sentido de que el tema nuclear está de vuelta con todo. Apenas estamos entrando a ello. Creo yo que todavía no llegamos en este momento a la tensión nuclear de 1962 con la crisis de los misiles. Hay un debate ahí. Hay quienes podrían plantear que ya estamos ahí, hay quienes dirían que todavía no estamos ahí. Lo cierto es que el tema nuclear está de vuelta, el tema de la guerra está de vuelta con todo, y en ese marco está el de la recuperación de la zona postsoviética y la salida al Mar Negro, de la ampliación en el Ártico, de la zona de un perímetro de seguridad sobre los países nórdicos, de ahí el tema de la vinculación a la OTAN, de ahí del reforzamiento de
por parte de los países nórdicos del derecho internacional en Naciones Unidas y obviamente volcándose ahí, por supuesto, también Europa, la Unión Europea, que también ha salido con un discurso de seguridad y defensa que es belicista. Y quiero hacer un apunte aquí con lo que identifico como un dilema para Ucrania entre 1991 y 2022, justo antes de la incursión rusa. Revisando la parte de la historia de manera muy condensada, simplemente creo que es importante recordar que el cambio de régimen político sobre la esfera soviética, en la cual se manejó durante la Guerra Fría, y después de que sale de esta, a partir de 1991, hay una serie de elementos que se encuentran en el sótano subterráneo que nos llevan a casi 2000 años, de ser la puerta a Europa, de haber compartido el ideal democrático por un lado desde Grecia, de haber sido también un paso de los romanos que tuvieron obviamente en la salida hacia San Petersburgo y que ampliaron su espectro, un reconocimiento muy importante con la esfera de la Europa occidental y por el otro lado ser parte de la esfera eslava, compartiendo obviamente esta tradición del Kiev y el cristianismo ortodoxo que los pone obviamente en esta disputa identitaria con los rusos, en una especie de elemento compartido entre Europa occidental y la Europa rusa, con elementos asiáticos, en algunos casos también, por supuesto, islámicos, con una gran presencia de ello, y que nos habla de toda una gran pluralidad. Y a lo que voy es la dificultad después de 1991 para consolidar un cambio de régimen político hacia la democracia, hacia una economía de mercado, hacia la conformación de unas fuerzas armadas que no lograron establecer un comando y control que es fundamental en seguridad y defensa, que se comportaron y se conformaron sobre la esencia de lo que había sido el poderío soviético, de una inteligencia propia, y como sabemos en seguridad y defensa es vital poder articular una inteligencia, una seguridad y defensa propia, obviamente con cooperación internacional. Esto no se logró consolidar entre 1991 y 2022, de ahí el hecho de que no lograra ingresar a la Unión Europea y que no lograra ingresar a la OTAN, ya sea por cuestiones de Europa, ya sea por cuestiones de la OTAN, ya sea por cuestiones de Estados Unidos, pero también por una serie de dilemas internos dentro de Ucrania. Y un elemento que creo que es importante haber rechazado, esto lo dejo simplemente en el tintero, el haber sido un estado nuclear justo después de 1991. Habría que ver si hubiese portado armas nucleares, si hubiera pasado ello. El asunto es que lo rechazó desde 1994 y esto, como sabemos, visto en la perspectiva de cambio y continuidad, pues un elemento también importante para la posibilidad de ingreso a la Unión Europea. Para ir perfilando, dejo simplemente ahí este tema de la ausencia de consolidación de un Estado nacional en un área geopolítica cambiante, en un área geopolítica de ascenso por parte de Rusia desde 2008, también por parte de Irán, y que obviamente va trastocando todos estos elementos. Entonces, bueno, simplemente dejo apuntado esta cuestión acá. El tema de Estados Unidos, como sabemos, se ha volcado en el último año a Europa, tomando como caso la guerra en Ucrania. De hecho, el gran debate en Washington el año pasado era que se iba a concentrar exclusivamente su doctrina de seguridad nacional en la contención de China. Hubo una crítica muy fuerte prácticamente en todos los centros de inteligencia, de seguridad y defensa, universidades, en la misma prensa, de la publicación tardía de la doctrina de seguridad nacional, y vino un reacomodo para incluir a Rusia, incluir nuevamente incluso a Corea del Norte,
y una visión comprensiva mucho más amplia en la cual también entró, por supuesto, el Indo-Pacífico y una redefinición hacia el área a la gran área de Asia-Pacífico, de tal suerte que no se concentró exclusivamente en China, y ya hay un contrapeso donde las tres principales amenazas van a ser China, Rusia y Corea del Norte. Lo cierto es que visto desde América Latina y desde México, ese es un debate que tenemos aquí desde la cooperación interamericana, de las relaciones América Latina, Estados Unidos, etcétera. Si ya estaba abandonada América Latina, con esto queda claro que quedó en el olvido prácticamente, y ha sido no solamente por una trayectoria distinta, esto viene de los últimos 20 años, China le está comiendo el mandado a los estadounidenses y la doctrina Monroe está siendo completamente resquebrajada. China ya es el segundo socio comercial, o en algunos casos el primer socio comercial de América Latina. No es así el caso de México, pero sí, sobre todo en Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, etcétera. Vemos cómo cambió esto y cómo va a seguir cambiando, porque queda claro que Estados Unidos ha abandonado en la práctica Sudamérica, América Latina, y se ha volcado junto con los británicos, los canadienses, los países miembros de Five Eyes, Unión Europea y OTAN a la contención de Rusia. De esta manera voy cerrando mis aproximaciones muy rápidas. Elaboré junto con mis asistentes un documento para esta conferencia, pero lo que quiero hacer es sobre todo un punteo, igual como apuntó el doctor Julio Fernández, un punteo muy telegráfico. Y lo que sí podemos constatar también es este aumento a un doble en el gasto de defensa. Prácticamente ese es el debate que se está dando en Bruselas por parte de la OTAN, este aumento de prácticamente al doble. Y para ir cerrando, concluyendo, me permito hacerlo desde una perspectiva de hipótesis de trabajo hacia el futuro. Estamos todavía en un marco convencional de la guerra, donde están participando también elementos de cuarta y quinta generación, apoyados sobre todo por los estadounidenses, por los alemanes, por los británicos, a las fuerzas especiales de Ucrania, que se prepararon fundamentalmente desde el 2014 con apoyo occidental. Vemos que esto es lo que ha permitido una respuesta importante, una defensa de la seguridad nacional, la defensa de Ucrania, que no fue finalmente anexado o en este caso derrotados en la guerra. Y entonces, sin embargo, lo que encuentro extraordinariamente peligroso es algo que obviamente resulta inconcebible, pero desde un punto de vista analítico y lanzando los escenarios, y yo sí me permitiría apuntar el tema prospectivo. Creo yo que el tema nuclear no lo podemos dejar de vista, de una crisis nuclear todavía mayor. Este es uno de las principales preocupaciones de la Asociación de Científicos Atómicos que están siguiendo esto. Es una preocupación también de los sistemas de inteligencia en Five Eyes, en los sistemas de inteligencia y seguridad nacional en Washington, y que creo yo que no podemos, por obvias razones, dejar de ver en el tintero. ¿A quién le interesaría un escalamiento mayor de esta guerra? Hay muchas hipótesis con respecto de ello. Y por último, creo yo que aquí la cooperación internacional para el desarrollo, para la ciencia, para la tecnología, para la salud, próximas pandemias que vengan en el camino. Y este es uno de los debates, creo yo, más importantes en la teoría
del gran superpoder. Recordemos que en la Guerra Fría hubo una cooperación entre estadounidenses y soviéticos en el espacio para una cooperación que tenía que ver con la carrera espacial, y hubo ese elemento. Ahora estamos muy alejados de esa cooperación internacional, de amenazas que puedan poner en jaque la misma existencia de la humanidad, como es el último elemento con el que cierro, que es el gran debate sobre la sexta extinción masiva y la afectación a los ecosistemas del planeta. Creo que esta vuelta a un escenario de guerra, como se daba en el siglo XIX, como se dio en parte del siglo XX, y esta marca que estuvo en impas durante la Guerra Fría, se ha resquebrajado y nos plantea nuevos desafíos, nuevos escenarios que creo yo que desde las relaciones internacionales y desde varias partes del mundo son fundamentales, porque hay implicaciones múltiples con varios riesgos y amenazas que están creciendo y que ponen en cuestionamiento la continuación de la seguridad internacional, que obviamente tienen como epicentro la terrible guerra en Ucrania. Con eso cierro mi presentación y les agradezco por la amabilidad de su atención. Muchas gracias al doctor Abelardo Rodríguez por esta reflexión, donde incluye varios elementos torales para el análisis. Esta crisis que vive el modelo liberal, la democracia liberal. ¿Se acuerdan ustedes que en diciembre de 2021 Biden convocó a una cumbre sobre la democracia? Un poco, sí, para cerrar filas con una comunidad internacional de la que Estados Unidos se había distanciado durante la presidencia de Donald Trump. Donald Trump fue anti-multilateralismo, anti-Unión Europea, anti-OTAN, anti-todo. Enemistó mucho a Estados Unidos en un momento clave del contexto internacional como el de pandemia, donde se requería cooperación, ante todo, para poder enfrentarla. Y un poco Biden busca resarcir el daño, reiterar el valor de la democracia, y también esto con un destinatario interno. Estados Unidos también ha vivido su propia crisis democrática, la toma del Capitolio aquel 6 de enero de 2021, no lo podemos pasar por alto. Esto me lleva también a pensar, mientras escuchaba al doctor Abelardo, respecto a la crisis de las instituciones. Él marcaba ciertamente el declive que ha vivido Naciones Unidas como gestor de la paz y la seguridad internacionales. Tendremos que recuperar a Naciones Unidas, todavía no sabemos cómo. Dentro de 2 años celebrará 80 de existencia, ya será octogenario, y obviamente en tanto tiempo acumula logros, ciertamente, pero también muchos desafíos. Habrá que debatir cómo dinamizar a esta institución tan importante, tan vapuleada, tan ignorada. Se habla mucho de cómo se le ha pasado por alto en esta crisis, pero yo creo que el momento donde inicia esta debacle del Consejo de Seguridad de la ONU fue en 2003, cuando Estados Unidos decide saltarse al Consejo de Seguridad para hacerle la guerra a Irak. Decidió por sus pistolas irse adelante, lo apoyaron España, lo apoyó Reino Unido, y se fue a la guerra. En aquel tiempo gobernaba Aznar en España, y se fue a la guerra contra Irak, y a partir de ahí pareciera que el Consejo de Seguridad cada vez es más obviado por parte de sus miembros permanentes y en general por la comunidad internacional para la gestión de los conflictos globales. Esta es una muy mala noticia, porque los desafíos a la paz y a la seguridad internacionales cada vez son más apremiantes. Recordaba también, mientras escuchaba al doctor, él hacía alusión a la historia. Qué importante es mirar a la historia. La historia es una materia prima que nos genera una serie de informaciones que podemos utilizar para valorar las condiciones actuales. El Imperio Ruso tuvo una guerra de Crimea a mediados del siglo XIX que perdió.
Y después esto ayudó a que se colapsara el imperio ruso. No estoy haciendo ninguna sugerencia ahora con esta crisis que vemos nuevamente con Crimea y con toda Ucrania, pero evidentemente hay muchos elementos históricos que hablan de esta tensión entre Rusia y Ucrania y que es importante valorar. La amenaza nuclear, la mencionó reiteradamente el doctor Abelardo Rodríguez. Según el Bulletin of Atomic Scientists, estamos a 90 segundos de la medianoche en el reloj del juicio final. 90 segundos para que el mundo desaparezca por un intercambio nuclear. Es un momento muy, muy crítico en el que nos encontramos, porque si bien es cierto, pareciera que no estamos como en la época del conflicto de los misiles, sí hay una creciente mención a la opción nuclear como opción de combate. Muchos pensábamos que esto ya lo habíamos superado, ¿no? Que teníamos las armas nucleares para no usarlas, pero ahora la narrativa que escuchamos es que se pueden usar, ¿no? Y la escuchamos tanto de Putin como de Lukashenko, como de parte de Biden, como de parte del Reino Unido, de todos. Entonces, es muy preocupante. El abandono del tema del desarrollo, el abandono de América Latina, la irrelevancia en la que nos encontramos, porque pues todos los ojos miran a Ucrania, y también la invisibilización de otros conflictos de larga data que no estamos revisando, ni se les están canalizando esfuerzos ni diplomáticos, ni económicos, ni de ningún tipo frente a la guerra en Ucrania, es otro aspecto que deberíamos analizar. Pues muy bien, yo quiero agradecer a nuestros tres ponentes y en aras de maximizar el tiempo, bueno, voy a dar lectura a una serie de preguntas que hemos recibido para ellos. Hay preguntas para todos. Voy a empezar con la que tenemos aquí en el chat de Ubaldo Quiros. De hecho, son varias las preguntas que hace Ubaldo Quiros. Primero dice, ¿se sabe cuál es la percepción en los ciudadanos rusos y ucranianos sobre el conflicto armado? ¿Es acorde al de sus respectivos presidentes? O sea, ¿está de acuerdo la población rusa con que Rusia haya hecho este conflicto o están de acuerdo los ucranianos con defender a su país como lo ha planteado Zelensky? Pregunta también, ¿quiénes se están viendo favorecidos por la guerra? Muy buena pregunta. ¿No les parece que se están utilizando armas en primera instancia viejas para vaciar las existencias y justificar la incorporación de nuevas armas? Otro comentario adicional de parte de quien nos pregunta es, Zelensky es un buen comediante y actor, carece de habilidad y experiencia política. ¿Quién mece la cuna en la política ucraniana? Y se les felicita a todos los ponentes. La pregunta es para todos. Antes de darles la palabra, también tenemos la pregunta para José Julio, si ingresará Ucrania a la Unión Europea, como lo ha planteado el presidente Zelensky. Se les pregunta también, es una pregunta para todos, si consideran un error estratégico de Biden mantener un frente belicista comercial con China mientras se desarrolla un frente belicista militarista contra Rusia. Es decir, abrir dos frentes es la pregunta. ¿Eso es un error estratégico de Biden? Le preguntan a José Julio si la pasividad de los europeos para exigir a sus gobernantes que modifiquen las condiciones en que Europa se está involucrando en este conflicto obedece a la crisis de las instituciones. Bueno, justo estábamos hablando de este tema, ¿no? Preguntan a Daniel que es evidente que el mundo se está urbanizando y que las guerras cada vez con más frecuencia se llevan a cabo en espacios urbanos. Sin embargo, Ucrania es rural también. Es urbana, pero es rural. Una parte importante de su población vive en zonas rurales y la pregunta es, ¿qué tan difícil es documentar abusos a derechos humanos en la ruralidad? Es la pregunta que le plantean. Y también preguntan, es para José Julio, el papel de Turquía como mediador. La Turquía a la que la Unión Europea no quiere aceptar como miembro, pero que ha sido capaz de reunir en distintos momentos a los ucranianos y a los rusos para al menos iniciar un diálogo. Bueno, fascinante las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que han preguntado. Le voy a pedir a nuestros expositores una reflexión sobre estas preguntas. Respondan las que
ustedes deseen, por supuesto, y una reflexión final. Y para este fin voy a darles el uso de la palabra en el orden en que se presentaron. Comenzaríamos con José Julio, por favor. Gracias, Cristina. Gracias a los oyentes por tan interesantes preguntas. A ver, de forma sintética para no dilatarme. Como hay tanta manipulación informativa y desinformación, es difícil saber cómo es la opinión pública ucraniana y rusa realmente, ¿no? Incluso consultando sus propios medios de comunicación, traducidos, yo los veo a veces, sé poco cirílico, ¿no? Veo medios traducidos, están manipulados también por parte del poder, o sea que es difícil. Datos relativamente objetivos de Ucrania hay. Zelensky ganó por más del 73% de votos a favor su presidencia en 2019. Se formó un partido nuevo con él de líder que ganó por mayoría absoluta en el Parlamento ucraniano, que es el que está gobernando ahora. Aprovechando la guerra, pues prohibió partidos separatistas y partidos prorrusos, un acto antidemocrático clarísimo, pero bueno, están en guerra. O sea que yo creo que sí, que Zelensky controla el país y Zelensky y la opinión pública ucraniana está con el partido y con su líder. Yo creo que hay elementos que permiten interpretarlo así. Rusia es mucho más complicado. Rusia es un país enorme, es un continente en sí mismo. Desde el fin de la Guerra Fría hay elementos disidentes que son exsoviéticos que quieren volver atrás o ultraliberales que quieren ir hacia adelante o que quieren abrir. Hay de todo, es un país muy grande con elementos de todo. Putin lo controla, el sistema, el Kremlin controla grosso modo los medios de comunicación y va eliminando de una forma u otra a los opositores. Por eso las elecciones un poco manipuladas que hay allí, o bastante manipuladas, ganan no porque manipulen las elecciones, sino porque eliminan a los opositores, simplificando así, como pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Vas eliminando opositores, entonces ganas elecciones. Pero sí, parece que en Rusia hay un porcentaje de la opinión pública que es disidente, pero que no va a conseguir nada porque la estructura de poder político jurídico pues está controlada por el Kremlin y no va a caer ahora. Además, ahora en el medio de este conflicto no va a caer. ¿Quién se beneficia de la guerra? Pues sobre todo las empresas armamentísticas de Estados Unidos, las empresas energéticas de Estados Unidos. Estados Unidos nos está vendiendo el gas licuado a 5 veces más alto o 8 veces más el precio que nos lo vendía Rusia a Europa, estoy hablando de Europa. Esos son los grandes beneficiarios, las grandes empresas de Estados Unidos. Por eso tampoco Biden abre la mano a la paz, ¿no? Y otros grupos de inversión como Soros y compañía que les gusta pues, los conflictos para ganar rentabilidad en las bolsas y en sus inversiones agresivas. En cambio, China no le beneficia, que China quiere estabilidad tradicional del mercado. Bien, ¿va a entrar Ucrania en la Unión Europea? Ahora no. Ahora no, porque la Unión Europea es muy exigente. La Unión Europea quiere una estabilidad de derechos humanos, estabilidad económica, transparencia, y Ucrania es uno de los grandes países corruptos del mundo. Más que Rusia, vamos, la corrupción de Ucrania antes de la guerra era de las mayores del mundo. Por lo tanto, tiene mucho que hacer Zelensky y compañía si quieren transparentar y quieren entrar en la Unión Europea. Entrarán, supongo, porque la Unión Europea necesita nuevos socios una vez que se fueron el Reino Unido, ¿no? Necesitamos fortalecernos con nuevos socios y hay candidatos en Europa del Este, claramente hay candidatos. ¿Entrará? Ahora no, tiene muchos deberes que hacer. Otra cosa es que entre en la OTAN, pero la OTAN no va a entrar mientras esté la guerra y Rusia no quiere, no abandona. Lo de la OTAN no es tan fácil porque el Tratado de Washington, que citábamos aquí antes, que crea la OTAN, establece la defensa territorial de los países. Entonces, si Rusia ocupa una parte del país de Ucrania, no puede entrar en la OTAN porque significa entrar en guerra con la OTAN. Y eso la OTAN en Rusia no quiere. O sea que hay un problema jurídico para que ahora Ucrania entre en la OTAN, un problema fáctico para que entre en la Unión Europea. Pasividad de los europeos. Ojalá supiera por qué están pasivos. Yo creo que están pasivos porque el mundo del siglo XXI hace que las sociedades estén más aletargadas. ¿Por qué? Porque la manipulación informativa, lo políticamente correcto, las fake news, el control, la vigilancia del poder, el poder fáctico en la ciudadanía es mucho mayor que antes por la tecnología, por las capacidades que hay,
y la opinión pública son menos críticas y menos reivindicativas que antes, ¿no? Eso es crisis institucional, yo creo que es crisis de la democracia representativa tradicional, ¿no? Entonces lo que hay que hacer pues, es innovar en las formas de participación y control ciudadano. Y eso pasa por una educación de calidad, más que por cambios jurídico-políticos, sino por educar en capacidad de crítica a la ciudadanía. Yo soy profesor y trato de educar en capacidad de crítica a mi alumnado universitario, a ver si lo vamos consiguiendo poco a poco. Y Turquía sí, Turquía tuvo un papel brillante, no es la palabra. Turquía tiene un sistema autoritario muy deficiente en términos de derechos humanos, pero bueno, Turquía tuvo el papel de árbitro en la primera y segunda fase de la guerra, ¿no? Hasta que, digamos que se agotó su capacidad de negociación y lo ha sustituido China, la capacidad de llegar a las dos partes. Es la única capacidad que tiene ahora un país en el mundo, es China. O sea que Turquía lo intentó, le interesa también porque está muy cerca del conflicto en su frontera. Turquía tiene problemas internos muy graves con los kurdos, con el norte de Siria, internamente con la oposición laica, Erdogan no se fía, incluso hay islamistas, o sea que Turquía no quiere más líos en sus fronteras, que ya tiene bastantes a nivel nacional. Lo intentó, sobre todo para que el Dardanelos y el Bósforo, sus vías de salida fueran fluidas, no hubiera conflictos ahí, no afectara a su paz interna delicada. Creo que así fue suficiente. Conclusión, esperemos que nuestros líderes blandan la rama de la paz más que de la guerra y que la opinión pública por fin llame la atención a estos líderes para buscar soluciones y distensión. Lo dudo, pero estoy moderadamente optimista. Muchas gracias a José Julio. Voy a añadir una pregunta que nos llegó ahorita, explicar los acuerdos de Minsk. Le piden brevemente a alguno de nuestros expositores explicar los acuerdos de Minsk y cuál es su relevancia en la historia Ucrania-Rusia y la zona del Donbass. De lo que comenta José Julio, sí, efectivamente los famosos Panama Papers ubicaban a Zelensky y a Putin como dos de los líderes más corrompidos del mundo, y la corrupción es ciertamente un grave problema en Ucrania, que ahora se ha invisibilizado precisamente por la guerra. Cuando la guerra amaine, cuando lleguemos a un cese al fuego, seguramente esto aflorará y veremos cuál es la actitud también de la Europa comunitaria al respecto. El tema del gas licuado, qué bueno que lo toca José Julio, es un tema para México, porque México tiene acceso a gas de Estados Unidos barato. Pero ahora Estados Unidos se dio cuenta de que lo puede vender carísimo a Europa. Y eso puede ser un problema para México, porque cuando México le diga a Estados Unidos, oye, véndeme gas, ¿qué le va a decir a Estados Unidos? Claro que te vendo. Además, estás geográficamente muy cercano, pero ahora va a ser más costoso. Entonces, ahí tiene uno de los impactos de esta guerra en nuestro país. Fascinante. Volveremos a este tema el 24 de marzo, cuando hablemos de las consecuencias de la guerra para nuestro país. Y bueno, China que sustituye a Turquía que tiene elecciones presidenciales este año, por favor no lo olviden. Vamos a ver cómo le va a Erdogan, pues ya eliminó a algunos de sus opositores, ¿no? Pero efectivamente tiene demasiados problemas internos como para poder ser un gestor de largo plazo en esta crisis. China tiene bastante más estabilidad como para comprometer un proceso de mediación en esta crisis. Vamos a ver cómo termina todo esto. Pasamos con Daniel Soto, por favor. Muchas gracias. Brevemente, quiero hacer un comentario a propósito de las armas que se comentaban. Básicamente lo que a partir de lo cual se cometen atrocidades masivas en el siglo XX y en el siglo XXI son más bien los métodos que se emplean más que las armas. Rusia ha empleado armas prohibidas, como son las que comentábamos recién, clúster, municiones de racimo. Ha bombardeado con especial intención zonas densamente pobladas con artefactos explosivos que causan mucho daño y focalizando como objetivo lugares como escuelas, hospitales o centros culturales. Entonces, básicamente, el daño se comete, es de naturaleza urbana. De modo que, a propósito de la consulta que nos formulaban,
la investigación, la reunión de evidencia no debiese ser compleja por la ruralidad. Además que en términos de policía científica se emplean los mismos métodos para recabar información en zonas rurales que en zonas urbanas. Ahora, lo que esta guerra nos va imponiendo en el análisis, en la discusión de los temas, es rigurosidad. Porque uno puede discutir el derecho, la posibilidad de que la invasión tuviese o no una justificación geopolítica. Pero otro tipo de discusión es la del derecho internacional humanitario, es decir, las consecuencias graves de las infracciones al VIH y el sufrimiento que esto causa en la población y particularmente en la población civil. Entonces ahí yo creo que la discusión hoy impone ser técnico en el sentido de poder distinguir determinados fenómenos de la guerra, identificar que se trata de ilícito e identificar que detrás de eso hay un sufrimiento innecesario, más allá de la brutalidad de la guerra propiamente tal, y que exige la condena. Porque de la misma manera que las autoridades rusas señalan que no sabían sobre los efectos dañinos de las armas, eso mismo ocurre en nuestros países que no están en conflicto armado, y los jefes de policía o las autoridades políticas tienden a desconocer impactos dañinos de armas como los gases, los agentes químicos, en la dispersión de manifestantes o el empleo de escopetas. Entonces esto nos llama la atención que hay elementos que hay que poner ojo en el ámbito jurídico-político respecto de la dañosidad que tienen determinadas intervenciones. Es decir, tenemos que exigirle a las autoridades civiles y a las autoridades militares y a las autoridades policiales que puedan identificar con exactitud la dañosidad de las armas que emplean y de los métodos que emplean. Eso en situaciones de paz y en situaciones de conflicto armado. O sea, no es posible que las autoridades rusas o ucranianas puedan decir en realidad no sabíamos el impacto que esto podía generar. Yo creo que ahí podemos, en democracia o en tema de conflicto armado, podemos ser responsables a las autoridades respecto de los métodos y los medios con los cuales se emplea la fuerza. Muchas gracias, Daniel. Acá en México tenemos esta discusión respecto al empleo de armamento convencional no letal para hacer frente a manifestantes, la policía antimotines y demás. Y se han documentado muchos casos donde, por ejemplo, se usan balas de goma, pero una bala de goma disparada a una distancia corta del objetivo puede ser tan letal como una bala normal, ¿no? O, por ejemplo, los gases lacrimógenos en determinadas cantidades pueden resultar muy letales. Entonces, tenemos un tema respecto a los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, para hacer frente a manifestantes, disturbios sociales, etcétera. Y, por otro lado, la discusión respecto a los tipos de armas que se emplean en conflictos de alta o mediana intensidad. Hemos visto que efectivamente se incurre en el empleo de armas que ya han sido motivos de tratados internacionales, como la Convención de Oslo sobre municiones en racimo, y tenemos también el tema de armas hipersónicas, estas que, según algunos expertos, constituyen armas convencionales, sí, pero tienen propiedades muy cercanas a las de destrucción en masa, porque son armas a alta velocidad que quizá no generan la contaminación de un arma nuclear, pero son altamente destructivas, y esto de los efectos colaterales prácticamente queda de lado ante el empleo de este tipo de armamento. Entonces, esta es una discusión muy relevante la que nos pone Daniel en la mesa, y qué bueno que se aborda este tema. Vamos al final con el doctor Abelardo Rodríguez, por favor. Sí, gracias, doctora. De manera muy rápida también y simplemente en complemento de algunos elementos que ya aquí mis colegas han manejado de manera muy asertiva, habría que poner en la mesa, a propósito de la historia intelectual y práctica de los estudios de seguridad internacional, cómo durante la Guerra Fría las primeras 2 décadas, entre los finales de los 40, 50 y todavía hasta 60, estaba sobre la mesa de la preocupación mundial, o así lo quisieron manejar las dos superpotencias, el tema militar y el tema nuclear. En los 70 aparece el tema medioambiental, y en los 80 a las consecuencias y degradaciones
por conflictos y guerras regionales que se empezaban a manifestar en varias partes del mundo, otro tipo de conflictos que digamos, de alguna manera le quitaron claridad al tema nuclear, al tema militar, y fue ampliándose la agenda hasta que viene el momento de el fin de la Guerra Fría. Se plantea a Estados Unidos como la hiperpotencia. Los ataques del 11 de septiembre pusieron nuevamente de regreso el tema de seguridad y de defensa, el tema del Estado, y en los últimos 20 años, hasta antes de la guerra, pensábamos de alguna manera que la seguridad humana, dentro de lo cual se encuentra desarrollo, derechos humanos, violencias endémicas, etcétera, conflictos étnicos y religiosos, se podían poner en el centro del futuro del mundo para la cooperación internacional, es decir, donde dejaba de ser el Estado y las grandes potencias para convertir al individuo como el eje de las preocupaciones globales, de las superpotencias y de prácticamente de toda la comunidad internacional, incluyendo las organizaciones internacionales. La guerra en Ucrania nos recuerda qué tan lejos estamos de ello. En sus distintas variantes, el tema de la guerra está de vuelta, nubla la paz, la cooperación y otro tipo de riesgos y amenazas a la seguridad internacional. Y esto, yo creo que foros como este ayudan a visibilizar la importancia, como ya han apuntado mis colegas, de ampliar o de subrayar que la crisis en vidas humanas, la catástrofe civil y ecológica está teniendo connotaciones brutales para la sociedad internacional, que tiene que ver, como ya apuntaba también, a los refugiados y desplazados. Más allá de las contradicciones en las cifras sabemos son altísimas en el caso de los refugiados y desplazados, lo cual obviamente apunta un gran sufrimiento a esta situación. Y para cerrar, simplemente me parece que hasta este momento se está perfilando de manera indirecta China como el gran actor global que se quiere posicionar como el árbitro, incluso por encima de la ONU, para perfilar que la salida va a ser la paz y que sería la negociación, y obviamente en este caso la ruta de la seda y sus más de 70 negociaciones que tiene en la zona de área de Arabia Saudita, del Cáucaso, de Asia Pacífico, en África y obviamente hasta nuestro continente, es lo que estamos perfilando como el nuevo status quo que busca certeza, que busca conservadurismo bajo nuevas reglas del juego, que además en la práctica, como sabemos, tanto en África y en Sudamérica, ya es el principal socio comercial de la mayoría de los países de esta región. Entonces, bueno, esto apenas se está perfilando, pero creo yo que esta visión ambivalente por parte de China, donde sí hay un apoyo tácito a Rusia, pero no como Rusia quisiera, está perfilando también cuáles son los escenarios hacia el futuro en un momento en el que, insisto, Estados Unidos viene en declive. Estados Unidos, quizás con esto cierro, creo que es una reflexión importante, no le está apostando a la paz, le está apostando a la guerra. Se han volcado los británicos, incluso de manera sorprendente, los canadienses, los británicos, la Unión Europea y la OTAN al camino de la guerra. No le están apostando a la paz y yo creo que esa es una preocupación extraordinaria que, visto desde México, es fundamental para nosotros por lo que ello representa. Y bueno, lo dejaría ahí. Muchas gracias nuevamente por este importante foro.
doctora. Gracias, doctor Rodríguez. Con los elementos que nos han presentado nuestros expositores, es evidente que parece que China sí apuesta a la paz, pero sobre todo al desgaste de los contendientes, ¿no? Porque si se desgastan, eso le va a dar más márgenes de maniobra todavía, y ya tiene muchos, para en un momento dado plantear las condiciones de la paz. Ya ven que esto es como un pastel, como dicen, que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Veremos cómo evoluciona China. Yo quisiera destacar también, porque nos preguntaban si podíamos hacer un pronóstico sobre la duración del conflicto. Yo creo que se perfila como un conflicto de larga duración, pero quiero hacer algunas acotaciones. El próximo año hay elecciones presidenciales en Rusia y en Estados Unidos. A Putin le convendría que se extendiera el conflicto porque además está aprendiendo de todos los errores cometidos. Hemos visto que ha relevado comandantes, está reagrupando sus fuerzas, está consiguiendo sistemas de armamento. Pensamos que en las siguientes semanas posiblemente hará ataques más arteros, más dramáticos que los que hemos visto hasta ahora, mientras que del lado ucraniano, Ucrania depende enteramente, no depende de sí misma, sino que depende enteramente de toda la ayuda que le pueda proveer Occidente. Y eso es una diferencia importante. El PIB de Rusia ha declinado, dice el Banco Mundial, estaba revisando los datos, que ha declinado en 2022 en un 11%. El caso de Ucrania es devastador. Ha perdido la mitad de su riqueza, ha perdido el 45% del PIB con motivo de esta guerra. Ucrania es un productor de granos, lo sabemos, y el presidente Zelensky ha decretado que no se exporten granos para mantener seguridad alimentaria de sus tropas y de la población, de todos estos desplazados internos que tiene el país. Esta tragedia humanitaria, Ucrania es un país de 41 millones de habitantes, tiene 8 millones de refugiados, 8 millones de personas que salieron del país y otros 4 millones que se han movido, se han desplazado internamente. Estamos hablando de una tercera parte de la población de Ucrania que tuvo que abandonar su lugar de residencia habitual. Entonces, evidentemente estamos en una situación dramática y en las siguientes sesiones vamos a estar revisando otras aristas del conflicto. Yo quiero invitarlos a todas, a todos a la sesión del próximo viernes 3 de marzo, donde vamos a revisar las guerras híbridas, la manipulación informativa de la que nos hablaba José Julio. Vamos a hablar de la posverdad, de todo lo que se dice y trataremos también de analizar lo que no se dice y de toda esta vorágine de noticias, muchas no demostrables, que han permeado o han buscado permear a la opinión pública mundial. Se habla de guerras de información, de guerras de desinformación, de propaganda. Estos son elementos que naturalmente están presentes en este conflicto. También les decía, quiero invitarlos para seguir las actividades del Centro Olof Palme en nuestras redes sociales, a que se pongan en contacto con nosotros, nos digan qué les parecen nuestros eventos, nos sugieran qué temas les gustaría que abordáramos. Los invitamos a visitar nuestra página web www.centroolofpalme.mx. Estamos abiertos ahora al voluntariado, jóvenes que deseen tener una actividad de voluntariado en el Centro Olof Palme, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Puede ser una experiencia muy interesante trabajar en los proyectos académicos que desarrolla nuestro centro y tenemos abierta esta posibilidad. Invitamos también al público interesado a afiliarse al centro. El centro desarrolla actividades como las que hemos destacado, foros, estos webinars, publicaciones, etcétera, y las membresías justamente nos ayudan a poder sufragar algunos de los gastos que se generan alrededor de estas actividades. Con la membresía ustedes obtienen un certificado que los acredita como miembros del centro, reciben una publicación de cortesía de nuestro acervo bibliográfico, sujeto a disponibilidad porque hay libros que afortunada o desafortunadamente ya se nos agotaron, pero está, digamos, esta opción y también la difusión de su perfil en las redes sociales del centro. Quiero agradecer nuevamente a todos los que nos han acompañado esta mañana aquí en México, esta tarde en Chile y en España. Gracias a José Julio, sabemos que es un día difícil, ya es tarde,
allá en España, pero siempre nos da mucho gusto escucharlo porque siempre tiene una serie de visiones y de reflexiones sumamente valiosas. Muchas gracias, José Julio, de corazón. Gracias a Daniel Soto por la reflexión que a veces se pasa por alto sobre el derecho internacional humanitario, tan importante, tan necesario que tengamos en mente este análisis del derecho internacional humanitario. Y por supuesto, gracias al doctor Abelardo Rodríguez, que desde hace tiempo realiza una reflexión muy sesuda sobre estos temas y sobre la reconfiguración del mundo y la seguridad y la geopolítica. Gracias a ustedes, gracias al público que también nos siguió vía Facebook Live y nos vemos hasta el próximo viernes. Cuídense mucho y buen fin de semana.